Bueno, buenas tardes, eternautas. Una tarde más aquí estamos los habituales y algunas recientes incorporaciones que se vuelven asiduas y que a mí me alegra ver por aquí. El pasado domingo ya estuvo con nosotros Graciela Molinelli, ¿sí? Y hoy nos acompaña también. ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Para Buenos mí, días. para mí es el mediodía, claro. Mediodía desde Argentina, en Buenos Aires, aquí las 5 de la tarde ya, pasadas 9 minutos. Nos acompaña, como siempre, el incansable Lázaro Cobaldo. Lázaro, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Y hoy que nos hace de anfitriona literaria, María José Peña. Buenas tardes, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que nos trae a la tertulia pues uno de esos libros que nos ha dicho off the record antes de que empezáramos esta grabación, que tenía muchas ganas de hincarle el diente. Que lo tenías ahí pendiente, ¿sí? Y que nos has pedido pues que lo leamos conjuntamente contigo y lo comentemos esta tarde, de un autor que tú sí has leído y conoces, ¿sí? Y que, bueno, te cedo plenamente la palabra para que puedas presentarnos esta obra titulada El Paseo, ¿sí? De Robert Walser, un autor suizo del que seguramente tú nos darás muchos más datos acerca de su vida y su obra, como haces siempre, que me encantan las presentaciones que haces cuando haces las introducciones de los autores, de verdad, que me gusta muchísimo. O sea que ahí te cedo la palabra para que nos hables de Robert, de su paseo y de este cuento o novela corta o, no, o novel, no sé cómo denominarla, y bueno, y daremos paso a la tertulia a ver qué nos ha parecido y el debate que se genera como es habitual. Muy bien, pues como ya sabéis, la lectura es un placer solitario. Es algo que todos experimentamos en solitario y deseamos hacerlo en solitario. Al menos yo. No quiero que nada se me interponga cuando leo. No quiero oír ruidos, no quiero presencias, no quiero nada que me distraiga. Pero luego, después de ese placer solitario, una tiene necesidad de compartirlo con otros, de expresarse, de ver si los demás han visto lo mismo que una. Esto es lo que hacemos en estas tertulias, tratar de, de palpar los resortes que han experimentado otros. Y yo tenía muchas ganas de hacerlo con Robert Walser. Es uno de los escritores a los que tengo un gran respeto y un gran reconocimiento. Entonces me interesaba mucho compartirlo. Así que cuando nos hemos metido en estas tertulias, pensé yo, Robert Walser tiene que estar aquí. Y aquí está. Como tú has dicho, es un escritor suizo, nació en 1878 y era hijo de una familia numerosa y de medios modestos. Su madre se ve que tenía un trastorno mental y murió bastante joven. Trastorno mental que luego se demostró que era congénito y hereditario. Algunos de sus hermanos y él mismo heredaron este trastorno mental que se fue manifestando en el curso de los años, no es que se manifestara de inmediato. Cuando él era de los menores, creo que era no el último, el penúltimo hermano, así que todos eran mayores que, salvo uno, eran mayores que él. En las familias numerosas se acostumbra a estar muy unidos. Lo digo porque yo también soy hija de familia numerosa y sé cómo ha ido eso. Así que los mayores tiran de los jóvenes. Y en el caso de Robert Walser pasó lo mismo. Su hermano mayor, residente en Berlín, tiró de él. Él fue a vivir a Berlín y allí fue donde empezó su vocación literaria, aunque él había tocado muchas teclas antes porque era un hombre que le atraía todas las cosas y intentó ser actor. Bueno, todo eso fue fracasando y al final en Berlín, mientras se dedicaba a distintos empleos, fue cogiendo las experiencias necesarias como para tratar de soltar todo eso en esas vivencias propias en la literatura. Y fue allí donde escribió sus tres principales, bueno, no sé si principales, sus tres primeras novelas. Las tres tienen una base biográfica. La primera de ellas
fue en los 5 años comprendidos entre 1900, los 7 años comprendidos entre 1905 y 1912. Las 3 novelas tienen una base biográfica, decía. Los hermanos Tanner fue la primera. En los hermanos Tanner hay una cosa que impacta mucho, y es que la muerte del protagonista es casi una prefiguración de lo que luego será la propia muerte de Robert Walser, sin que él pudiera sospecharlo en aquel momento. Pero él hace un elogio de aquella muerte en la nieve. No sabía en aquel momento que la suya iba a ser así. El segundo volumen es El ayudante, y se basa también en una experiencia que él tuvo trabajando de ayudante de un científico, y él, como gran observador que es, ya os habréis dado cuenta en la lectura del Paseo, pues él extraía consecuencias de lo que veía y lo trasladaba a la literatura. Y el tercer volumen, la tercera novela, fue Jacob von Gunther. Esta fue la primera que yo leí y me fascinó. Me fascinó. Porque me fascinó por la temática y por el estilo, por la mirada personalísima de Robert Walser sobre los asuntos de su entorno. Jacob von Gunther es la historia de una persona que se inscribe en una escuela para sirvientes. Una escuela para sirvientes. Él mismo se inscribió en un momento dado de su vida, de esos años berlineses, en una escuela para ser mayordomo, cosa que luego fue al menos en 2 trabajos que tuvo. Quiero decir, él siempre mostró hacia el mundo esa mirada sencilla, esa mirada modesta. Nunca tuvo la pretensión de mando, de figurar, de triunfar. No, era un trabajador, y un trabajador modesto. Y esa es la visión que él traslada también a su literatura, una visión así, humilde del mundo. Bueno, después de leer Jacob von Gunther, me dije que yo tenía que leer más de este hombre, y ya fui descubriéndole. Y vi que estaba muy inserto en la tradición centroeuropea de los grandes escritores del momento. En estos años berlineses, él enseguida mereció la atención de los escritores del momento, de los importantes, de Kafka, de Musil, de Zweig, de Thomas Mann, de muchos de los importantes, pero no tuvo el reconocimiento de los lectores. Eso faltó. Así que al cabo de esos 7 años berlineses, él volvió a donde había nacido y estuvo allí hasta 1921. Esos años, que son los años en que estalla la Primera Guerra Mundial, son para él lo confesaría luego más tarde, años muy felices, los más felices de su vida. Pero también desgraciados, porque no es solamente el estallido de la Primera Guerra Mundial. En esos años murió su padre, uno de sus hermanos, que estaba ingresado en un psiquiátrico, murió, y otro de sus hermanos se suicidó. Ya empezaba a advertirse una cierta inestabilidad en su carácter, una cierta inestabilidad emocional. Como siempre fue un trotamundos, dejó esa ciudad, Biel, donde nació, en 1921, y se fue a Berna. En Berna, dado que no escribía novelas en este momento se dedicaba sobre todo a escribir para los periódicos. Y era un momento en que él también escribió lo que se llamó microgramas, textos textos escritos a lápiz en una letra minúscula, que luego ha sido difícil traducir, pero en aquel momento no tuvieron mayor trascendencia. En aquel momento lo que contaba eran sus colaboraciones en los periódicos. Los periódicos, bueno, supongo que tienen sus intereses y no son siempre los mismos, supongo que están necesitados de caras nuevas, firmas nuevas. La cuestión es que cortaron su relación con él, o que él ya estaba un poco agotado y sus temas no
se repetían, no sé bien, pero lo cierto es que los periódicos cortaron su colaboración con él. Y a él esto le produjo un gran desequilibrio interno, porque él había sido siempre un hombre pobre, siempre lo fue, vivía de lo poco que ganaba, así que entró en una etapa de verdadera pobreza. Bueno, al final de estos años la inestabilidad ya era tan grande, había intentado suicidarse un par de veces, sin acertar, por supuesto, y una de sus hermanas y él tomaron la decisión de que ingresara en un psiquiátrico. En ese psiquiátrico le diagnosticaron esquizofrenia y estuvo allí 4 años. La verdad es que al cabo de los primeros meses mejoró y durante los años que estuvo en el psiquiátrico siguió escribiendo. Mejoró, pero cuando le ofrecieron darle el alta no quiso de ninguna forma. Él se sentía muy desamparado en el mundo. No tenía casa, no tenía bienes, no tenía oficio. Se sentía mejor allí. Y allí siguió. Pero aunque hubo una mejoría inicial, poco a poco se fue deteriorando su salud y 4 años después ingresó en otro psiquiátrico donde ya permaneció hasta que murió. Cuando ingresó en este otro psiquiátrico, en este último psiquiátrico, dejó de escribir. Él ya no se podía considerar escritor. Él dijo, yo he venido aquí no a escribir, sino a ser loco, a estar en un manicomio. Abdicó de la escritura. Y años más tarde, en 1956, dando un paseo, que fue lo que hizo toda su vida, dar un paseo por el mundo, dar un paseo por la vida. Cuando salió el día de Navidad a dar un paseo, se encontró con la muerte. Un ataque al corazón le fulminó sobre la nieve. Lo encontraron unos niños horas después. Fue la misma muerte que él anunció en su primera novela, sin saber que la anunciaba. La misma muerte que reservó al protagonista. Su carrera literaria es esa, y un poco su vida es esa. ¿Qué reconocimiento tuvo? Mucho. El de los grandes del momento tuvo. El de los lectores, brevemente, muy poco. En realidad fue un gran desconocido y durante años fue desconocido del público. En los últimos años se ha recuperado su figura literaria, que ha sido un gran acierto. Esta misma suerte han corrido otros escritores, no solo él. A Sándor Márai le pasó lo mismo, fue un desconocido durante muchos años, hasta que en una feria del libro en Frankfurt, creo que se le recuperó y una nueva editorial apostó por sus libros y bueno, pues ha tenido el papel que le corresponde. Con Robert Walser está pasando lo mismo. Han habido años de silencio, de profundo silencio, pero ahora se ha recuperado de nuevo y es una voz importante dentro de la literatura. El libro que hoy vamos a comentar, El paseo, es de 1917. Lo escribió en esos años que él dice los más felices de su vida. Después de este libro ya solo escribió otro más cuando estaba en el psiquiátrico. Todo lo demás han sido artículos, poesía y otras cosas, pero novelas ya no más. El paseo, ¿qué es el paseo? El paseo es un maravilloso libro, a mí me ha parecido un maravilloso libro, que es un poco una prefiguración también de su vida, de lo que él ha considerado. Ha sido un paseo, su vida fue un paseo, sin detenerse en sitio alguno, como no se detiene en el libro. Va de una historia a otra, de un lugar a otro, en ninguno se detiene. Y sin embargo todos encuentran sus buenas palabras, su mirada amable. Es un escritor que traslada no solo lo que ve, sino su mirada, los ojos con que él lo ve. Eso lo captamos desde el primer momento. Él al principio dice, abandoné un lugar sombrío, el de su casa,
y unas cuartillas en blanco. Y salí a una mañana luminosa, a pasear, a encontrarse con la vida. La vida era eso. Y empieza el libro con esta declaración y nos va llevando de la mano por multitud de escenas sencillas, corrientes, las que él advierte en ese paseo, la plaza, la sastrería, la librería, las personas con las que se cruza, todo recibe su mirada. Su mirada sonriente, amable, es un estallido de alegría. Su paseo, él inicia el paseo con una incontenible alegría, alegría de vivir, de contemplar las cosas de la vida. Le encanta. Hay una cosa que también me parece muy importante y que la deja entrever en muchas ocasiones, y es esa ironía, pero una ironía no es sarcasmo, es una ironía amable, fina. Él hace un guiño al lector, le involucra en el recorrido que está haciendo, le lleva de la mano, a veces incluso se dirige a él. Bueno, por multitud de todas estas escenas, él nos va exponiendo no solo lo que ve, sino sus pensamientos, su vida, su escala de valores, sus criterios, y teñido en muchas ocasiones de esa ironía fina, de esa burla delicada, sin acritud, que muchas veces se emplea. Así nos enteramos de que él es un hombre pobre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nos lo explica muy bien en la visita que hace al ayuntamiento, a la oficina de pagos del ayuntamiento. Sabemos que es un hombre solitario. En 2 o 3 ocasiones se tropieza con mujeres a las que venera, a las que ve de una manera maravillosa, por las que siente verdadera admiración, y seguramente podría haber sido amor, pero como todo lo deja en el camino. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Decías? No, nada, no, que esté en Zoom. No, que mi mujer me preguntaba si quería comer algo y se dio cuenta que estaba. Adelante. Pensé que me habíais preguntado algo. No. Bueno, que él va expresando los aspectos de su vida a través de ese paseo. El paseo, que es un gran estallido de alegría, cuando empieza, poco a poco se va tornando en reflexiones un poco más angustiosas, de mayor vacío y soledad, y el final es profundamente triste, es de un gran lirismo, pero deja ver su sentimiento de vacío, su falta de confianza en el mundo y en la vida. Lo hace sin ira, lo hace aceptándolo como parte del juego, como parte del paseo, el tramo final del paseo. Pero es eso lo que él ve. Sus personajes aparecen muchísimos. Y bueno, de algunos se burla un poquito, del sastre se burla un poquito, de diversos, de libreros se burla un poquito, pero siempre lo hace con simpatía, con cariño. Nunca tiene acidez hacia nadie. Y él mismo se recrimina muchas veces cosas que él ha hecho o ha pensado y que considera que por ello mismo no está legitimado para afear en los demás cosas en las que él quizá también haya podido incurrir en algún momento. Creo que es un hombre profundamente puro, un hombre, una maravilla leerle, porque es penetrar en su alma. Lo evidencia tanto. No es un paseo, es un recorrido por el alma de Robert Walser. Sus personajes, decía, son fugaces, aparecen muchísimos, pero todos desaparecen porque él ha de pasear, ha de vivir la vida, y la vida es un paseo y tiene que seguir. Entonces todos son breves apariciones, unas muy, muy poéticas, muy bonitas,
otras teñidas de esa ironía, de ese casi sarcasmo en algunas ocasiones. Todas interesantes. Y su escritura, pues a mí su escritura me encandila. Frases largas, llenas de matices, preciosas, delicadas, donde los adjetivos son una maravilla, es que te contagia su estado anímico, una cadencia en las frases, todo es armonioso, todo lo que él dice, frases nada hirientes, nada cortantes, al contrario, todas se deslizan como por una pendiente suave que te arrastran. No querrías acabar de leerle nunca. Y bueno, ¿qué más quisiera yo decir? Realmente creo que sí, eso. Quería decir que en ese lenguaje pone de manifiesto algo que me ha parecido importante en su escritura. Y es que, ¿os habéis dado cuenta cómo rehúye lo ostentoso? ¿Cómo le da la espalda a lo importante, a lo prestigioso? ¿Cómo se refugia en lo más sencillo, lo más humilde, lo de menor oropel, lo que es más modesto? Es precioso. No describe unos grandes jardines, describe un campo sencillo. Y cuando coge flores, las coge del campo. Y le gusta más la casita que la gran mansión. Y se fija en el camino, no en la avenida. En todo muestra ese gusto por la sencillez que es propio de su alma. Y bueno, también hay una cosa que quería decir, y es que aunque el libro es al principio un estallido de alegría, poco a poco nos vamos adentrando en un estado anímico tremendo. Eso lo he dicho antes, pero es que me ha impactado tanto el final, me has hundido tanto en ese sentido deprimido que él experimenta en esas últimas páginas, que me parece que es muy importante insistir en ello. El paseo ha terminado y él sabe que hay que volver a la noche, no al hogar. Hay que volver al lugar sombrío, porque él no tuvo hogar. Su hogar era su alma. Y fijaos que en las últimas líneas, en las últimas páginas, mientras que todo el paseo ha sido en un clima precioso, una mañana luminosa, todo estaba lleno de esplendor, en las últimas páginas llueve. Es una lluvia dulce, suave, como para él era el fin, dulce, suave, asumible, pero llueve. Creo que ha reflejado muy bien lo que era su vida, la vida de todos nosotros. Y eso es lo que os quería decir. Ahora me va a encantar oíros a vosotros. Bueno, pues vamos a ver. No sé si te va a encantar tanto, María José. Ya te digo que te avanzo que me ha encantado tu disertación y tu entusiasmo, porque probablemente mi intervención no irá en esa dirección, ya os lo adelanto. Y como siempre doy paso a Lázaro para que sea él, yo me quedo para el final o incluso antes con Graciela, veremos a ver qué turno, pero como habitualmente hago, pues le doy paso a Lázaro a ver a él qué le ha parecido este texto. Pero sí te digo, María José, que me ha encantado la disertación que has hecho y la exposición. Y que me ha conectado mucho con cosas que probablemente a mí me han pasado inadvertidas o no he sabido apreciar del todo en este texto que he leído de este autor, y que me ha conmovido mucho la historia que nos has contado de él. Y con tu exposición me has despertado mucho más interés que el propio texto sobre este autor. O sea que con esto ya te avanzo un poco por dónde irá mi argumentación o lo que yo he sentido o he apreciado en este texto. Pero le doy la palabra a Lázaro y bueno, a ver con qué nos sorprende, porque Lázaro siempre es muy sorpresivo en sus apreciaciones.
A ver, bueno, yo suscribo lo que tú dices, José, ¿no? Así que, y después de, realmente, a mí me ha gustado, me siento afortunado de haberme encontrado con ese libro, más que nada por el comentario de María José, que lo encuentro, es decir, la mirada que María José deposita sobre la mirada de Robert Walser, que la da por escrito, ¿no? La verdad que yo no sé mucho qué decir, me desconcierta mucho. Yo no había leído nada de él, y este es el primer libro que leo. Y ahora voy a ver si encuentro este de Jacob, ¿cuánto? Von Gunthen. Yo, vamos a ver si. Entonces, a mí me desconcierta, efectivamente, viendo en internet y tal, si efectivamente que Kafka lo haya admirado ya me parece, ¿no? Es decir, y Thomas Mann, ¿no? Así que, pero bueno, a mí me causó una impresión diferente, ¿no? Pero no es un juicio lo que yo quiero hacer. Antes que nada, una cuestión sobre las críticas que se hacen, y creo que ya comenté una vez esto, que el tema de la crítica es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque depende del que critica o el que juzga, el momento de leer un libro, cómo se encuentra, porque si le duele el estómago, a lo mejor lo va a ver de un modo, y si se ha ganado la lotería, lo va a ver del otro, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo no me encontraba en ninguna de las dos situaciones cuando leí este libro. Y a mí me pareció pesado, me costó leerlo, ¿no? Y entendí que es eso es muy meritorio, ir poniendo una mirada sobre cada cosa y no verla superficialmente, ¿no? Pero me resultó pesado. Y me acordé de esto así, de la pesadez que tienen muchos autores alemanes. Él era suizo, pero suizo-alemán, ¿no? Y no sé, muchas veces la prosa, por una traducida alemana, a mí me resulta pesada, ¿no? Obviamente no Kafka, que también escribió en alemán, ya sé, Kafka era checo, pero judío checoslovaco, pero obviamente no Kafka y algunos otros. Pero, en fin, la ironía me hace acordar de eso tan famoso del chiste alemán, ¿no? Pero ya digo, todo esto, pongámoslo así entre paréntesis, porque así lo he visto yo, ¿no? Hay una corriente literaria, ahora, por ejemplo, que aquí creo que suscribe, por ejemplo, entre otros Vilamatas, ¿no? Que es que no, digamos, desvalorizar el peso de las historias, ¿sí? Que se puede escribir sin contar ninguna historia, ¿no? Es decir, y aquí efectivamente, bueno, sí, es la historia de un paseo, pero no suceden muchas cosas relevantes o por lo menos escritas para que parezcan relevantes, ¿no? Entonces, hay una serie de observaciones, ¿no? Pero falta lo que se llama, falta drama. Entendiendo drama no por tragedia, como mucha gente lo toma, ¿no? Es decir, drama es una especie de juego, un conflicto que se puede resolver favorablemente o no. Un conflicto que puede ser con otras personas o un conflicto interno. Pero aquí yo no encontré eso del drama, ¿no? Ahora, no sé, lo único que puedo decir es que a mí no me resultó grata su lectura, ¿no? Me resultó pesada. Realmente me ha resultado pesada, pero tengo curiosidad, voy a leer algún otro libro de él para ver si este es un caso, así que el libro yo lo tenía porque como había oído hablar tanto de este hombre, de Robert Walser, entre gente muy, muy erudita o muy talentosa, ¿no? Entre otras a Vilamatas, entonces lo fui a leer, pero no había podido llegar ni a la mitad,
¿no? Y ahora, para esta reunión, entonces lo terminé, ¿sí? Y lo siento, María José, pero para mí fue un suplicio. Realmente, no sé, vamos a ver, además, por otro lado, mi tendencia en la escritura es que yo entiendo que la literatura de ficción, no, mayormente, es bueno que atrape al lector, ¿no? Que lo ponga en otra situación, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertas películas que realmente que te olvidas de todo, ¿no? Ya no piensas si al irte dejaste la plancha enchufada o la olla en el fuego, ni nada, ni en los problemas que tuviste con un pariente hace tiempo. Te metes en la película. Y algunos dicen que ese tipo de ficción, ese tipo de película, es enajenante. Bueno, yo quiero que me enajenen. Es decir, realmente, cuando veo una película, cuando me encuentro ante una narración, lo que espero es que me saque de mí, que me muestre otro mundo, porque mi mundo ya lo conozco, ¿no? Quizá no lo conozco a fondo, quizá tendría qué sé yo, que indagar más con ayuda a lo mejor del psicoanálisis, no lo sé, pero bueno, yo pretendo esto. No digo que ese sea el canon, ni que sea la pauta, ni nada por el estilo, pero es, digamos, mi preferencia, ¿no? Entonces, no sé, si recurrimos a novelas clásicas, así, digamos, El Quijote, ¿no? El Quijote también te va llevando por una serie de lugares, pero con una gracia, te pone en unas situaciones que realmente sí que te lleva a conocer un mundo, un tiempo, ¿no? Y bueno, y 100 años de soledad, por ejemplo. Me refiero a grandes novelas, ¿no? Así que pasa. Pero con esto, no sé, me pareció una escritura que yo casi diría, masturbatoria, ¿no? Pero bueno, ese es mi parecer, y no lo firmo, lo digo en la primera, pero realmente, no sé si le gustó a Kafka, pero las novelas de Kafka a mí me subyugan, ¿no? Es decir, empezando por la Metamorfosis, ¿no? Que me parece una cosa totalmente revolucionaria, ¿no? Y bueno, y el castillo y todo lo demás, ¿no? Pero a Kafka le gustaba, así. Y entonces, no sé si hasta qué punto uno debe enganchar su juicio al juicio de otros autores que le resultan prestigiosos que a uno le gusta mucho. Pero en este caso, ya te digo, no, no me enganchó para nada, me resultó una lectura pesada, sus ironías me parecieron como un poco rebuscadas, y no sé, me pareció, en definitiva, eh, me pareció un libro pesado, falto de historia, obviamente, digamos, y falto de drama, ¿no? Esa es mi impresión. Lo siento, María José, evidentemente lo hemos visto con miradas diferentes. Bueno, pues Eso es lo que hay que comparar. Las miradas no es Claro. tanto la coincidencia como el ángulo desde el que se mira. Ese es lo interesante, ¿no? Por supuesto, sí. bueno, pues vamos a ver, Graciela, no sé si tú puedes, quieres, dices que no leíste el texto, pero sí escuchaste algunos fragmentos del audiolibro. Y yo te cedo la palabra para que tú te expreses en cuanto a lo que ha comentado María José, Lázaro, las impresiones que te han causado, porque yo creo que ahí mismo ya hay mucha enjundia al encontrar dos pareceres tan distintos en cuanto a una misma obra. Y te cedo la palabra y cuando tú me digas, pues daré paso yo a mis impresiones, a no ser que prefieras lo contrario. No, mira, es que me ha encantado lo que ha dicho María José, me han dado muchas ganas de leerlo, porque está bien, hay distintos tipos de lectura, es cierto, pero esta mirada
sobre el yo interior, ¿no es cierto? Y sobre el hombre y sus circunstancias, y la parábola de cómo empieza el paseo tan luminoso para terminar con lluvia, y que de alguna manera es una reflexión sobre su vida, ¿no? Y el personaje que es tan interesante, lo que nos ha dicho María José, y bueno, pues esa inmersión en ese personaje, tal vez la circunstancia histórica, ¿no? Y que tiene mucho que ver. Y sí, la exposición de María José me ha parecido fantástica y muy enriquecedora. Y la de Eduardo Lázaro, pues demoledora. Pues ha venido a demolerlo. De modo que es probable, ¿no? que yo termine compartiendo lo que dice Lázaro porque tenemos lecturas semejantes, ¿no? Y algunas ideas sobre la escritura que tiene que ver con lo aventurero, ¿no? Y con aquello, eh, con esas novelas geográficas donde la aventura se mezcla con el paisaje y el paisaje es también el simbolismo del yo interior. Y parece que en esto, acá Robert Walser, también el paisaje de esa mañana luminosa viene a representar su yo interior, y finalmente el final, ¿no? Anticipa ese sombrío final que tendrá él y esos intentos de suicidio. Por cierto, una persona que intenta suicidarse es siempre un personaje sumamente atractivo porque uno quiere saber qué pensaba. Y yo pienso que ahí hay un punto en ese inicio plácido y en ese final eh, que anticipa la tiniebla, hay un punto donde a mí me gustaría saber cómo es el devenir del pensamiento, y eso me trae mucha curiosidad. Y es probable entonces que cuando vaya a España pues encuentre un ejemplar escrito, ¿no? Para poder leerlo, porque el inconveniente del audiolibro es que yo, por ejemplo, no escucho nunca películas dobladas. Me es imposible escuchar películas dobladas. La voz tiene muchísima importancia, y acá, si fuera la voz del autor, con toda seguridad yo lo podría escuchar, pero bueno, la voz del audiolibro realmente no pude escucharla. Entonces, como les dije, cuando vaya a España voy a encontrar algún ejemplar escrito. Bueno, y entonces ahora quisiera escuchar qué es lo que nos va a decir José Matas. ¿Eh? Bueno, pues yo no me voy a hacer ahí de rogar, ni mucho menos, ¿no? Yo ya os he anticipado un poco mi parecer respecto del texto, ¿eh? Yo me voy a referir única y exclusivamente a este texto que he leído del paseo, porque yo desconocía a este autor y por lo tanto no puedo decir nada de su obra en conjunto, pero sí del texto que he leído de principio a fin. Es cierto que a mí el texto me ha despertado un especial interés en un momento, en un pasaje, ¿sí? Un especial interés que luego, cuando mis expectativas que yo me había creado con respecto a ese punto se diluyeron, volvió pues un poco al inicio. Yo me adentré en el texto. Bueno, es un texto que arranca más o menos bien, de manera bucólica, con esa mañana soleada. Pero la principal dificultad que yo he tenido con este texto es el estilo. Y me voy a explicar. Yo soy un lector que puedo apreciar exactamente igual y con el mismo entusiasmo estilos muy alambicados, a veces pretenciosos, de prosas que incluso se ponen en cuestión, como ya sabéis, de mi admiradísimo Javier Marías, cuya prosa no es en absoluto una prosa lacónica, certera, ni podríamos decir propia de un texto de Azorín, ¿no? De frases cortas. No es así, son frases largas, con muchas subordinadas, muchas veces el sujeto lo tenemos muy atrás y llegamos al complemento o al predicado de la oración después de mucho declinar y de meterse en ciertos recovecos, y sin embargo a mí es una prosa que me apasiona, ¿sí? Y esto lo pongo no para traer aquí a Javier Marías, sino como preámbulo de mi parecer y mi exposición, que no va a estar condicionada porque no sepa apreciar ese tipo de prosa. Sin embargo, en este caso, en esta prosa de Robert Walser,
yo lo que he encontrado principalmente algo que me expulsaba constantemente de la narración, que probablemente ha tenido mucho más interés del que yo he podido captar o del que me he podido nutrir, ¿no? A mí me ha parecido una prosa hiperadjetivada, innecesariamente adjetivada en muchas ocasiones, porque los adjetivos con los que me he encontrado muchas veces tenían siempre una doble o una triple adjetivación y además raras veces el segundo o el tercer adjetivo venía a dar un matiz distinto al que ya había propuesto en el primero. En ese sentido, a mí esa hiperadjetivación me iba resultando morosa, cansina, y probablemente no me permitía conectar del todo con esa mirada de ese paseante que nos va descubriendo, en principio, una serie de personajes sin saber muy bien hacia dónde, y todo lector tiene el derecho de creer que el autor nos lleva hacia algún lugar. En algún momento de la lectura incluso retomé el principio del texto porque él, cuando debe llevar aproximadamente un tercio de su narración, digo él porque no me queda muy claro si quien habla es este narrador o el mismo autor. Si es el mismo autor el que nos está hablando cuando nos interpela o en realidad hay un narrador que es distinto al autor en esta narración. No me queda claro del todo. Digo que cuando llevaba más o menos un tercio de la narración, nos dice que él había salido con la consigna de ir a una invitación, a comer a casa de una persona. Y entonces a mí se me enciende una pequeña alarma y digo, pero este señor me dijo que había salido de su casa como el que sale porque no tiene nada más que hacer, a disfrutar de una mañana soleada y de la vida. Claro, en ese sentido, yo ahí sentí una pequeña, no sé cómo deciros, ¿no? Me quedé un poco defraudado, ¿no? En ese sentido, porque yo buscaba, ¿no? En ese punto algo que quizá me había perdido y yo, no, arranca el texto de esta manera. Bueno, uno se adentra, ¿sí? Y en algún momento de la narración él viene a criticar esas posiciones ampulosas incluso de algunos escritores, de prosas muy pretenciosas. Yo decía, Dios mío, pero si es que tu prosa es justamente esto que tú me estás describiendo aquí, o por lo menos yo la siento así. ¿Es que acaso vas a ser alguien de un calado, de un argumento tan inteligente que me has expuesto toda una prosa para luego ir a criticarla? Me parecía magistral ese ejercicio. Y sin embargo ahí, cuando me di cuenta de que no era así, es cuando volví un poco a desinflarme y he ido siguiendo la narración, ya digo, sintiendo pesada, como decía Lázaro, una narración que no sentía que me aportase una mirada con la que yo conectar, unos personajes a los que descubrir. Por momentos se me hacía prácticamente imposible que la gente hablara así, como habla en ese texto, todo el mundo como si estuviera redactando una carta, ¿no? Una misiva para enviarle a alguien. De hecho, dentro del propio texto hay una carta que él le envía, ¿no? al sastre, creo que es, previo antes de irlo a visitar, porque él de alguna manera se va a cargar la sastredad, ¿no? Creo que utiliza el traductor este término. Y esa carta no es muy distinta, siendo un texto, como lo es una carta, tan distinto a una narración, en principio que pueda tener una cierta oralidad, porque incluso cuando los personajes están en estilo directo, es decir, hablando ellos, lo hacen, pues eso. Yo supongo que esto es algo más propio de la época, quizá hablaban así entonces las personas que se pretendían con un cierto, ¿no? Afán cultural y que cultivaban un poco la lengua, el idioma, pero me ha resultado, no sé, un tanto inverosímil o, en fin, el ejercicio no me acababa de conectar bien con los personajes. Luego, como decía Lázaro, es cierto también, la narración no está sujeta a un eje dramático. Esto para mí tampoco no es ningún problema. O sea, yo adentrarme en narraciones en las que no haya una historia al uso no me parece mal. No me parece mal adentrarme en narraciones en las que no haya un conflicto
narrativo, de tipo dramático, como decía, que no haya tensión dramática en los personajes, no me parece mal, siempre y cuando la mirada sobre lo que se me muestra me resulte estimulante. Y ese estímulo yo no lo he sentido. Está claro que María José sí. Es decir, estoy convencido de que ella ha salido de su mundo, de que ella ha conectado perfectamente con ese estilo, con esa estructura de frase, con esa cadencia, con esa musicalidad, con ese respirar del texto que a mí, honestamente, me asfixiaba, no me permitía ese entramado seguir avanzando si no era a base de una sobreimposición, ¿sí? De decir, quiero seguir y yo me impongo la lectura, no porque la lectura misma me capte, me atrape, ¿no? Y me succione. No ha sido así. Entonces, a mí lo hice durante algún pasaje del texto, jugué a irme saltando trocitos que yo creía que conectaban bien. Me leía el primer adjetivo y ya no el segundo y el tercero, a veces el cuarto, sobre todo porque además todas las dobles adjetivaciones y triples adjetivaciones están conectadas con el y, ¿no? Bonito y delicioso y sublime, y ese y constante a mí se me iba como atragantando. Como él tiene miedo de atragantarse o cree firmemente que esta dama, Aevi creo que se llama el personaje, lo amenaza con sobresaturarlo, ¿no? Hacerle comer no sé cuántos manjares, ¿no? Hasta casi que reviente. Y decía, este tipo se está burlando de mí como lector, está tratando de conseguir esto, que yo me atragante con su prosa y además me lo diga. Fijaros hasta qué punto, ¿no? En ese ejercicio un tanto malicioso, si queréis, por mi parte, o un tanto paranoide de buscar en el autor intenciones no detectadas de manifiesto, si hubiese sido así, y de último me hubiese encontrado casi, no una ironía, un sarcasmo y una risotada del autor, narrador, con respecto al lector, casi hasta lo habría agradecido, ¿no? Pero no, María José nos descubre a un hombre afectado de una patología grave, que sufre o ha sufrido mucho en su vida, en un momento en que la gente sufría de una manera muy perniciosa, cuando en aquellas épocas el tratamiento de la salud mental no estaba considerado de la misma manera que se considera a día de hoy. Un hombre tan pobre, bueno, me sorprende incluso que acabase en un sanatorio mental y que incluso no quisiera salir de allí. No sé si esos costes corrían a cargo del Estado en aquel entonces o a cargo de quién, pero no es fácil estar en una institución a cargo de los demás y que él no quisiera salir de ahí porque seguramente estaba mejor. Nos hablas de 2 intentos de suicidio, con lo cual eso quiere decir, independientemente de lo que nos decía Graciela y del, interés o curiosidad que pueda despertar que alguien pueda pretender o haga un pasaje al acto de esa naturaleza, no deja de ser algo terrible. Una persona que se suicida tiene que estar desesperada. Por lo tanto, una persona que lo intenta tiene que estar muy cerca de esa absoluta desesperación. A mí me despierta mucho interés la vida de este señor que nos descubre o nos ha descubierto con su exposición María José. Coincido también con Lázaro que yo voy a ir a esa novela. He tomado aquí la nota de Jacob van Gunthen, creo que has dicho, ¿sí? Porque seguramente hay claves en la prosa de este señor, de este autor, que María José sí tiene o sabe captar y que a lo mejor a mí se me escapan, pero probablemente hay cosas interesantes que yo humildemente no he sabido apreciar y con las que no he sabido conectar. Hay argumentos también a favor de la prosa y el estilo y la obra de este señor, y es que autores para nosotros tan reconocidos como Kafka, por ejemplo, o Thomas Mann, fuera para ellos un referente, con lo distintas que son esas prosas y esos estilos. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que yo no haya sabido conectar o no haya sabido valorar o apreciar
sin desmerecer los argumentos, a mí me parece que ese estilo ganaría si esa sobreadjetivación no estuviera siempre basada en el conector y hubiera otras fórmulas narrativas, quizá más actuales o más modernas. A mí me entraría mejor y posiblemente la falta de lectores, ahí está, a saber si no tenían que ver también con este estilo, a veces, demasiado edulcorado. También lo he encontrado, ¿no? Muy bucólico, lírico por momentos. La prosa se vuelve poética en algunas circunstancias, cosa que yo no aprecio demasiado, y creo que eso es más un déficit mío como lector, y que solamente en prosas que además de un aire poético sean capaces de revelar o exponer situaciones dramáticamente intensas es con las que conecto. Y, en fin, trato de hacer un análisis lo más respetuoso posible con el autor y con este texto, con su obra, pero al mismo tiempo exponer pues, que no me ha gustado, que no he disfrutado con este texto y que no me deja ningún pozo más que la inquietud de ver con qué claves, ¿no? Podría adentrarme al resto de sus textos, quizá para apreciarlos. Y como último argumento diré que uno de las reseñas que he visto acerca de este autor y de este texto también, lo nombraba antes Lázaro, de Vila Matas, ¿no? Hace mención, es una reseña del año 2000, que aparece todavía publicada en Internet, en una de estas revistas de análisis y crítica literaria. Él venía a exponer el hecho de que parece ser que solamente nos interesa cierta literatura cuando en ella se expresa algún acontecimiento. El acontecimiento, así lo expresa más o menos Vila Matas, como un hecho que nos habla, un hecho que nos habla. A veces los acontecimientos literarios o los hechos que a través de la literatura nos interpelan, pues suelen ser catástrofes, ¿no? O situaciones dramáticas, trágicas también, a veces cómicas, pero existe un acontecimiento. Uno lee El Paseo y se da cuenta de que el acontecimiento no está, porque tengo la sensación de que el acontecimiento, entendido como grieta, como apertura, como lugar por el cual emana un mensaje, es el propio autor. Y posiblemente hay que tener una cierta sensibilidad de la que yo carezco o he carecido a la hora de enfrentarme a este texto para captar esa grieta por la cual también me voy a conmover. Y si no me conmuevo, es difícil, ¿no?, que conecte con el alma del relato y posiblemente también con el alma del autor. Y lo dejo aquí para que podamos comentar o debatir o expresar lo que cada uno crea conveniente. Si es que hay alguna cosa más que decir, que seguramente la habrá. Bueno, yo quería decir alguna cosilla. Naturalmente, cuando uno se entusiasma por algo, no espera, por lo menos no lo espero yo, que los demás coincidan con ella. Solo espera ver cómo los demás han vivido lo que ha vivido ella. Eso es lo que yo pretendía y eso me sigue encantando. O sea que me encanta vuestra exposición, pero no la comparto. Obviamente que no, es imposible que compartas tu exposición con lo que he dicho yo luego o lo que ha dicho Lázaro, ¿no? Quizá... me resulta muy difícil leer un libro si no conozco al autor. Es como, no sé, es como ver la mitad de algo. Necesito conocer al autor, contextualizarlo, saber su vida, la época que vivió, la gente con quien se relacionó, la vida que tuvo, porque eso se refleja en su obra, aunque su obra no hable de eso. En el caso del ¿Tú has leído El Lazarillo? ¿Cómo? El Lazarillo, por ejemplo, ¿lo has leído? El Lazarillo de Tormes. Sí, claro, cuando era jovencita. Ya. El autor es anónimo, no se sabe. Sí, bueno, sí. Ya. Vale. Es un libro que a mí
te habla una época. En el Lazarillo de Tormes no te habla un autor, te habla una época, un espíritu de una época. Yo creo que en el paseo, y no lo digo para rebatir vuestras ideas ni vuestra exposición, que la respeto y de alguna manera en algunas cosas quizá coincida un poquito, en algunas, en pocas, ¿eh? Poquitas. Sí, poquitas. No lo digo para eso, lo digo sencillamente porque lo creo así. Creo que la trama está perfectamente clara. Hay ese drama al que se refiere, al que se refiere Lázaro, creo que está presente. Es el paseo. ¿Qué más trama que ese discurrir por en un paseo donde sale a colación todo lo que supone la vida? Es que me parece magnífico. Me parece magnífico. Igual que me parece magnífico el tono que se va oscureciendo a medida que se acaba el paseo. No tengo más que palabras de elogio, lo siento. No, lo interesante de esto es que siempre me acuerdo de este poema de Campoamor, que en nada es verdad, nada es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Y creo que ese es un gran parámetro para enfocar la realidad, ¿no? O lo que llamamos realidad. En cuanto al estilo, pues fíjate, a mí me gustan esas frases largas, llenas de delicadeza, de miramiento, casi versallescas. Me encantan. Es un paseo. Leer una de esas frases tan largas, tan bonitas, llenas de adjetivos, para mí es un paseo. En algunas las he subrayado porque no podía evitarlo y las he leído un montón de veces. Y esa adjetivación extra a mí me encanta, porque no me parece que sea no me parece que tenga la intención de sustituir a una por otra, sino de reforzarlas, de reforzar la primera. Y lo consigue plenamente. No sales con la misma impresión leyendo un adjetivo simple que tres expresiones que adjetivan lo mismo. A mí me parece muy depurado el lenguaje, y eso que Robert Walser era un hombre autodidacta. No hizo ninguna carrera superior, no tuvo medios, trabajó desde muy joven. Lo que él expresaba era lo que él sentía. Él no buscaba el triunfo ni la fama, aunque supongo que claro, le hubiera gustado tenerlo, pero no era ese su objetivo. Su objetivo era demasiado sencillo para perseguir eso. Le bastaba trasladar al papel lo que él sentía, sus sentimientos, su manera de ver las cosas. Por eso nunca perteneció a círculos literarios, nunca explotó las buenas relaciones que hubiera podido tener. Huía de las cosas porque su objetivo era el paseo, pasear. Era la vida, su vida de trotamundos, de hombre sin raíces, paseando por la vida, sin detenerse en nada. Todo fugaz, todo breve, hasta el final. Su vida cabía en nada, en una maleta, estuvo siempre de un lado para otro. Nunca tuvo casa, nunca tuvo dinero, nunca tuvo nada. Bueno, pero eso es, ahí estás hablando del autor. Y por otro lado, para mí ya. El narrador es el autor. Ya. No, ahí sí voy a disentir. El autor puede coincidir con el narrador y a mí no me parece que eso sea un demérito. Pero sí considero que es un mérito que un autor tenga distintos narradores y que además esos narradores puedan ser muy diferentes y muy distintos, porque en realidad a veces lo que pasa, lo digo también por ejemplo con Javier Marías, él utiliza distintos narradores, pero todo el mundo sabe que es él el que está hablando en todo momento, impostando, ¿no?, de alguna manera y metiéndose en la voz de los narradores. No es lo mismo el autor que el narrador, y eso nos lo demuestra el hecho, por ejemplo, del texto que trajimos la semana pasada aquí a colación, que me viene bien solamente para esto. El autor era Fernando Aramburu de ese texto y la narradora
pues era una mujer, y yo creo que lo hacía muy bien, el emular una voz de una narradora, en ese caso femenina, ¿no? que nos contaba una historia. Por lo tanto, narrador y autor son dos cosas distintas. En este texto no, aquí uno tiene dudas, y otros autores que admiro mucho también juegan a no dejar claro si quien narra la historia es el propio autor o es un narrador distinto al propio autor. Esto lo hace mucho también Javier Cercas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso está muy cerca, porque además todos los hechos que tú nos has hablado de la obra, perdón, de la vida de Robert Falser, aparecen de una o de otra manera en el texto, en ese paseo, ¿no? Podría decirse incluso que ese paseo pone de manifiesto hitos importantes, ¿no? A saber si el sastre no fue algún editor que de alguna manera lo maltrajo, o el librero, alguien al que él le debía una cierta, ¿no? Se tenía que tomar alguna revancha por alguna afrenta y fue allí a entretenerlo y luego a pasar del libro. En fin, probablemente esos personajes aparezcan ahí y tengan una dimensión, una carga simbólica que yo puedo elucubrar, ¿no? Pero no voy a saber exactamente, a no ser que venga alguien que conociera muy bien esos pasajes de la vida de este autor y supiera identificarlos con ¿no? periodos o anécdotas de su propia vida. Bueno, ahí no está claro. Y a mí ya me parece bien jugar también con esa ambigüedad, a veces, entre el autor y el narrador. Mira, una cosa, el poeta es un fingidor. Finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que en verdad siente. ¿Sabes qué es esto, no? No, pero es muy bonito. Es de Pessoa. No, es... Me hizo acordar de esto, ¿no? Así que... También es cierto que he encontrado por una de las páginas donde hay... Yo siempre voy a mirar a Goodreads un poco... Hay una página que se llama Goodreads, ¿no? O Buenas Lecturas sería la traducción. La pronunciación de mi inglés no es muy buena, así que... Pero Goodreads es una página que no deja de ser una comunidad de lectores que valoran obras. Este texto tiene una valoración altísima en Goodreads, de 4 o de 4.5 sobre 5, altísima. Muchas personas opinan, ¿sí?, como opina María José acerca del texto, de este texto en concreto, ya no digo del autor, de este texto en concreto. Y yo fui revisando la mayoría de estas opiniones, y obviamente alguna encontré discrepante, muy pocas, también lo digo, muy pocas, pero había una un poco soez, y por lo tanto no la traigo a colación, pero había una interesante sobre el traductor, que por eso yo os había preguntado también, fuera de micro, el tema del quién era el traductor. Entonces, alguien que parecía conocer muy bien, ¿sí?, la obra de Robert Falser, ponía de manifiesto que el traductor anterior, Juan José del Solar, ¿sí?, peruano, había traducido de una manera mucho más extensa la obra de Falser que el siguiente traductor, que es el que hemos leído nosotros. Una de las cosas que me ha extrañado es que ambas ediciones están en ciruela, la del traductor antiguo y la de este nuevo. Y me hace pensar por qué una editorial renuncia a los derechos de una traducción, o acaso estos se extinguen también, lo desconozco, y quizá por eso ha tenido que recurrir a una nueva traducción que, según alguien, un lector que sí conoce bien la obra del anterior traductor y ahora la del nuevo, pone de manifiesto quizá algunas carencias. Entonces, no sé hasta qué punto también una traducción distinta podría timbrar, ¿no?, y tensar mucho mejor este texto. Por lo tanto, casi que voy a tratar de conseguir incluso la anterior traducción de este texto y compararla, porque a mí sí me interesan mucho estas cuestiones técnicas y que a veces pueden disuadir a algunos lectores.
Esto ha pasado, por ejemplo, con algunos autores de culto como H.P. Lovecraft, que tuvo aquí en España traducciones tediosísimas, hasta que una nueva traducción fue capaz de darle la música y el soplo que necesitaba la prosa de Lovecraft. Y os lo digo cuando yo no soy un lector entusiasta de ese tipo de literatura. Por eso, a veces una traducción u otra puede condicionar también mucho la obra de un autor en las dos direcciones. Obras originalmente con menos pegada, muy bien traducidas, pueden conseguir, ¿no?, una cantidad de lectores a veces insospechadas, ¿no? Y al revés también pasa, traducciones que desmerecen mucho la obra original, porque traducir es hacer una nueva obra, aunque parezca lo contrario. Por mucho que uno se ciña, el traductor también necesita poner una parte de su sello, y a veces ahí embrutece o limpia una obra. Las dos cosas pueden ocurrir. Sí, es cierto. Hay un aspecto que no recuerdo si he mencionado, pero que en cualquier caso quisiera mencionar ahora. Y es, no sé si tenemos tiempo o estamos ya fuera. Pues nos quedan 6 minutitos. Bueno, si no, volvemos a enganchar, ¿no? Ok. Bueno, a mí me ha sorprendido el examen de conciencia que Robert Walser va haciendo de su propia vida a medida que va narrando el paseo. Se detiene mucho en su interior, se detiene mucho en recuerdos, aunque no los describa, pero nos muestra que siente recuerdos anteriores y expresa su posición ante los mismos, algo que lamenta y que pide perdón por ellos. Es como si fuera despidiéndose. Sobre todo esto se ve en la última parte. Es mucho más acusado. Ese reproche que se hace a sí mismo es como pedir perdón. Yo creo que en los momentos finales uno debe experimentar esa necesidad de ponerse en paz con lo que hizo mal antes. Y eso me parece advertir en las palabras de Robert Walser, en las líneas de Robert Walser, ese lamentar todo lo que hizo mal. No sé si lo habéis percibido vosotros así. No lo he percibido así, pero me parece una idea muy interesante. Además estoy tomando nota de ella porque me parece de mucho calado y interés lo que estás diciendo. Pero bueno, cedo la palabra a Lázaro o a Graciela por si... No, yo personalmente ya no se me ocurre nada, ninguna otra cosa, ¿no? Así que... A mí sí se me ocurre algo, y es que la bondad y la calidad de estas tertulias no dependen en absoluto de los textos que escojamos y del acuerdo o el entusiasmo que nos despierten de manera más o menos generalizada. Diría además que cuanto más entusiasmo nos pueda despertar un texto y más acorde estemos en cuanto a nuestra valoración, más desmerece, ¿no?, el contenido de la tertulia, pero incluso única y exclusivamente para los que estamos aquí presentes. Yo creo que en la controversia, en la confrontación, es donde hay verdadero enriquecimiento, y es ahí donde a mí me gusta que, ¿no?, es el abono para que todo germine con mucho más esplendor y primorosidad. Quizá lo habría dicho así, Robert Walser. Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo. Por eso os decía que aunque una tiene la necesidad de leer a solas, que es una experiencia íntima, luego también tiene la necesidad de compartirlo, de expresar lo que ha sentido y cómo ha salido de ese envite que es cada libro. Cada libro es sobre el lector un envite y no de todo se sale entera. Y eso es agradable compartirlo con los demás y ver cómo han salido ellos. Pues ya ves que aquí salimos cada uno por una puerta. Ahora, perdona, ahora me estaba acordando del Ulises de Joyce, ¿no? De James Joyce. Sí. Que de algún modo también es un extenso paseo por Dublín, ¿no? Pero tiene una gracia.
Es un texto, tampoco es un texto fácil, pero yo le encontraba muchas cosas, ¿no? Así al señor Bloom que, que va recorriendo toda la ciudad y esto y lo otro, ¿no? Es decir, no sé, tiene mucho jugo, ¿no? Y no sé, de algún modo es un paseo, ¿no? Porque sí, es un día entero, ¿sabéis? ¿No? Un día entero en la vida de Bloom, ¿no? Y, en fin. Es desde luego más difícil que este, me parece Bueno. a mí. Y a mi juicio también menos lírico, menos íntimo. ¿El Ulises? Sí. Ajá. Pues nada, si queréis para el próximo domingo. No nos vamos a... Yo estuve 2 años leyendo el Ulises, considero que hay libros que no requieren, casi mejor que no leerlos de un solo tirón, ¿no? Así como hace años que estoy leyendo la Biblia, que para un ateo es bastante meritorio, ¿no? Es una lectura de por vida, ¿eh? La Biblia. Sí, bueno, nos queda un minutito. No sé si quieres decir alguna cosa, Graciela, o despedirte. Oye, ¿por qué no Me quiero despedir. ¿Eh? Realmente es cierto, las tertulias son sumamente interesantes por sí mismas, más allá de lo que comentemos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si os parece lo que había que decir sobre el paseo de Robert Balser, lo dejamos aquí y nos emplazamos para el próximo domingo. Sí, pero queda por ver Sí, pero despido el programa y vuelvo a abrir la... Vale, sí, estaría bien, sí. Entonces, os agradezco que hayáis estado aquí esta tarde, una vez más, y que nos hayamos encontrado en esta muy intensa tertulia, como siempre, y nos encontraremos una vez más el próximo domingo con otro texto, otra obra, otra película, algo que nos traerá a poner de relieve nuestros puntos de vista. Pues muchas gracias a todos, ¿sí? Y hasta el domingo que viene.